Fudena presenta Entre el ambiente y nosotros, un espacio para conversar sobre sostenibilidad y ambiente. Feliz día, bienvenidos a esta nueva edición de Entre el ambiente y nosotros. Soy Débora Vigio desde Fudena. En nuestro podcast de hoy conversaremos acerca de los desechos sólidos y sus efectos sobre los cuerpos de agua y nuestras costas. Para comenzar nuestra conversación de hoy, quería partir definiendo a qué nos referimos con los desechos sólidos. Son en general materiales que se descartan cuando ya no tienen un uso posterior que el consumidor pueda identificar. ¿Cómo puede el consumidor identificar usos posteriores? Podremos hablar un poco más adelante para hablar un poco de reciclaje y reutilización. Pero en general un desecho sólido se vuelve desecho cuando ya no tenemos ningún uso que darle, ¿no? Son materiales producidos por el hombre, fabricados con diferentes materias primas, en diferentes grados de procesamiento y de diferentes tipos de materiales que resultan en tamaños y formas diferentes. Ahora, ¿pero cuándo se convierte esto en un problema? Pues cuando la cantidad de desechos que se genera supera la capacidad del ambiente de procesarlos. O sea, del mismo ambiente poder degradarlos o incorporarlos dentro de los procesos, dentro de los ciclos de nutrientes que tiene el ambiente. Pero cuando la cantidad es demasiado alto, ya el ambiente no tiene esta capacidad. El otro aspecto que es muy importante en este sentido es la disposición de esos desechos. ¿Dónde colocamos los desechos y cuáles son estas cosas que se producen a través de esta degradación mucho más lenta? Entonces, en general, tenemos la forma inadecuada de procesar los desechos sólidos o de disponer de ellos, que genera entonces el problema de la contaminación por desechos sólidos. Tenemos de diferentes tipos de orígenes, de uso doméstico, de uso industrial, vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces vemos que podríamos tener diferentes tasas o velocidades de degradación de los desechos sólidos. Y la afectación de los ecosistemas se va a dar en la medida de que esta tasa de degradación sea demasiado lenta, que los ecosistemas no puedan incorporar los materiales derivados dentro de sus procesos de reciclaje internos ecosistémicos y por lo tanto también afectar eventualmente la salud humana cuando estos desechos pasan a particularse e integrar las diferentes cadenas alimentarias. A nivel mundial, los desechos sólidos se han convertido en un grave problema que está quejando nuestro cuerpo de agua, tanto de ríos, de lagos, de lagunas y sobre todo del mar y de los océanos. Hay grandes acumulaciones de desechos sólidos en los océanos, como hemos visto, todos hemos estado viendo todas estas noticias desde hace ya varios años, donde vemos el efecto de la acumulación de los desechos en el Océano Pacífico sobre todo y el efecto de las corrientes que genera estas grandes islas de desechos. En las playas y zonas costeras la vemos como son afectadas severamente por la acumulación de desechos sólidos que requieren de una acción especial que generalmente no ocurre por parte del hombre para remover o por parte de las comunidades o las entidades que tienen esa responsabilidad para retirar estos desechos, para que no sigan acumulándose. Ahora, no siempre es culpa de las autoridades o las personas locales que esos desechos se acumulen. Acuérdense que estamos todos unidos por las corrientes marinas y el efecto de las corrientes pueden arrastrar los desechos sólidos de un país o de una isla o de un cuerpo de agua a otro, acumulándose en lugares no deseados. En el efecto de las desembocaduras de ríos también genera una gran cantidad de desechos sólidos que se pueden acumular en las costas playeras, en las costas de los mares y también por la acción de los vientos en las costas. Evidentemente que el aumento del consumo de todos los sectores genera una gran cantidad de residuos. A su vez, el aumento del consumo asociado al aumento de la población mundial. Muchos de estos residuos entonces van a acumularse en forma de desechos sólidos con una gran variedad de tipos, incluyendo materiales de todo tipo, papel, textiles, metales, vidrios, cerámicas, cauchos, animes, todas estas materiales y sobre todo el que más nos preocupa en Fudena, que es el plástico, que es una preocupación a nivel mundial. Todos los materiales
menos el plástico, tienen una cierta capacidad de degradación. Sin embargo, ese problema está asociado a la capacidad también que tengamos nosotros de poder usarlos en diferentes procesos industriales, renovarlos, reciclarlos o reutilizarlos de alguna manera. Si no, simplemente quedan ahí afectando los ecosistemas, las zonas terrestres o costeras o los cuerpos de agua en formas de desecho. Volviendo al plástico, ¿no? Cuando lo que llamamos plástico es como un nombre genérico que en realidad abarca una amplia variedad de materiales que tienen un origen común que es a partir de los hidrocarburos. Un material que es una maravilla en muchos sentidos, como lo es el plástico, por la gran versatilidad que tiene, es económico, es fácil de producir, es liviano, es inerte, es estéril, se puede usar para muchísimas áreas de la vida cotidiana nuestra. De hecho, es muy difícil imaginarse un día en nuestra vida sin que haya absolutamente nada de plástico. El uso en la industria de la salud, por ejemplo, todos estos materiales que pueden descartarse y evitar posibles contagios o transmisión de infecciones, precisamente por las bondades que tienen este material. Nos ha llevado, sin embargo, a un grave problema, que es que el plástico no se degrada, no tiene una degradación química, no es posible su degradación, sino que lo que le ocurre al plástico es que se va particulando, haciéndose cada vez más y más pequeños por el efecto de la acción de los vientos, porque se endurece con el sol y luego se resquebraja, por el efecto de las corrientes de los ríos y de los mares, que lo hacen cada vez más y más pequeño. Pero la masa gigante sigue ahí. Fíjense que la producción mundial de plástico ha aumentado drásticamente. El plástico existe desde comienzos del siglo pasado, de los 1900, y se empezó a hacer ampliamente popular y usado en diferentes materias, tal vez en los años 1940 y 50. Hay unas estimaciones que dicen que de 1.5 millones de toneladas que se produjeron en 1950, pues en el año 2014 se produjeron 300 millones de toneladas, casi 300 veces más de estas cantidades de plástico. El problema es que todo ese plástico que se ha producido, acumulado desde esos años hasta la fecha de hoy, está aquí en forma de plástico de cualquier tamaño, desde las piezas muy grandes hasta pequeñas piezas microscópicas. Entonces hay estas estimaciones que dicen que si aumenta o si continúa esta tendencia actual de aumento de producción del plástico en un 5% anual, digamos, para 2050 se habrá acumulado en todo el planeta otras 33 millones de toneladas de plástico. Volviendo en general a los desechos sólidos, ¿no? Las fuentes terrestres y las fuentes marinas serían entonces las principales fuentes de generación de estos desechos. Aquí podemos hablar, digamos, de cuáles son estas fuentes marinas a las que me refiero, por qué hay acumulación de desechos de fuentes marinas y cuáles son estas fuentes. En primer lugar, podríamos hablar de las embarcaciones de pesca que dejan sus redes o sus artes de pesca abandonadas en el mar. Buques mercantes o cruceros, embarcaciones de gran escala o buques de guerra militares que pueden arrojar los recipientes o sus propios desechos de la utilización de estas embarcaciones al mar, o cargas que se pierden por accidentes. Por otra parte, las instalaciones de piscicultura que son abandonadas y que los materiales que se usaron para su instalación no son dispuestas de forma adecuada. Incluso también las plataformas de extracción de petróleo o de gases naturales en alta mar que quedan abandonadas, pero que a su vez también generan otro tipo de desechos. Eso es asunto para otro programa. Desde el punto de vista de las fuentes terrestres, podríamos hablar de las actividades turísticas o las actividades propias de las comunidades que viven asentadas en las costas, por ejemplo, basura que está abandonada en las playas o por los drenajes cercanos. Otra sería el transporte de desechos a través de ríos o de la lluvia misma, por ejemplo, el alcantarillado o por la escorrentía o por las vías navegables interiores más pequeñas. Desechos que se generan en las ciudades que están no necesariamente cerca del mar, pues eventualmente van a parar al mar por la acción misma de que mal dispuestos los desechos van a llegar a los ríos que eventualmente desembocan al mar.
Vertederos de basura que se ubican, muchas ciudades tienen vertederos de basura a cielo abierto que están ubicados cerca de la costa, que de nuevo por acción de las lluvias, de la escorrentía o del viento mismo pueden llegar al mar, y residuos mal gestionados de instalaciones industriales. Hay una parte interesante que lo que se refiere a los de las fuentes marítimas, ¿no? Les mencionaba antes las artes de pesca, todas estas redes que tienen cualquier cantidad de variaciones en su extensión. O sea, las redes de pesca que se utilizan, por ejemplo, para la pesca del atún. Estamos hablando de redes que son de kilómetros y kilómetros de largo que se emplean para esa actividad. Cuando estas redes se descartan de manera inadecuada, pues generan imagínense el desecho que se genera, el enorme volumen de esto, y de muchas redes estas son hechas de nylon o derivados del plástico, obviamente, ¿no? Tienen muchísimos impactos ambientales y económicos negativos que incluyen hasta peligros para la navegación y problemas hasta de seguridad. Y una que es muy interesante ver, lo que llaman la pesca fantasma, que es que las mismas redes que quedan ahí mal dispuestas, pues atrapan peces y otros elementos de la fauna, o incluso llevan a especies a los peligros simplemente porque se quedan enredadas en estas redes abandonadas. Por otra parte, las grandes cantidades de desechos que se están vertiendo al mar en países, sobre todo en las costas que dan hacia los Pacíficos, tienen una muy alta tasa de emisión que hemos visto, ya hasta se pueden ver en imágenes de satélite, de programas tan sencillos de tener como Google Earth, donde podemos ver hasta las imágenes de los grandes parches de basura y de desechos que están en el Océano Pacífico. Si uno pudiera acercarse, uno vería la gran cantidad de tamaños de partículas que están ahí acumuladas, algunas de ellas ya tan microscópicas que están afectando a individuos microscópicos que viven en el mar, que se lo consumen, y una vez que entra en la cadena alimentaria, pues va a dar a aquellas especies de interés comercial, las especies que nosotros consumimos en la alimentación cotidiana. Entonces, para concluir, los plásticos son uno de estos tipos de residuo que es el más generalizado y el que es más grave y complicado por la dificultad que genera degradarlo, reciclarlo, aunque hoy en día hay diferentes iniciativas que están reciclando o reutilizando el plástico de desecho. Sigue siendo un problema muy, muy grave, y la tasa a la cual se están produciendo estos desechos supera con creces la capacidad de poderlo reutilizar o reciclar. Y una vez que llegan al océano, pues bueno, se movilizan ampliamente, afectando pues todos los ecosistemas y la vida en nuestros mares, que al final es la vida misma de nuestro planeta. Seguiremos con otros problemas que vamos a analizar en nuestros próximos podcasts. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @Fudena, y por nuestra página web fudenavenezuela.org. Hasta una próxima ocasión. Este podcast es una producción de Fudena, con el apoyo de EPA, ayudando a construir hogares. Que tengan un feliz día. Fudena.